Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues continuamos con la unidad de proteínas, la última parte que nos corresponde. Y pues las proteínas también tienen una aportación en la estructura y en el sabor a los alimentos. Las proteínas proporcionan a los alimentos, sobre todo a través de la liberación de péptidos. De hecho, existen los 5 sabores básicos, que son salado, ácido, dulce, amargo y umami. Los sabores salado y ácido se deben fundamentalmente a la presencia de cargas eléctricas. Y eso lo pueden ver en, por ejemplo, en cloruro de sodio, que le da saborcito la sal, y el ácido, pues en los cítricos, la vitamina C. Sabor dulce, que son los azúcares. Existen en la naturaleza varias proteínas presentes en los frutos de plantas tropicales que los nativos de estas zonas usan como edulcorantes. Entonces, acá hay un tip, acá hay una nota especial en el que la taumatina es la sustancia más dulce conocida, es 2500 veces más dulce que el azúcar. El umami fue conocido sabor después de los 4 primeros, que era amargo, ácido, salado y dulce. El mejor ejemplo de este sabor no es un péptido, sino un aminoácido, y más concretamente su sal, el glutamato. Y ustedes han visto que el glutamato de sodio, por ejemplo, es algo que le agregan mucho a los alimentos procesados. Entonces, este glutamato le da un mayor saborcito, digamos así, ¿no? Es difícil de definir el umami, que se asimila a lo sabroso, como la sopa de carne o la salsa de soya, aunque su mayor virtud no es su propio sabor, sino su capacidad para realzar el sabor agradable de una cantidad de alimentos. Por ejemplo, también está ahí, digamos que la salsa de soya. Entonces, si tú le agregas salsa de soya, se siente digamos, los saborcitos, ¿no? Ese es el umami. Hay productos de consumo cotidiano, como la carne o el queso, a los que determinadas mezclas de péptidos amargos y umami otorgan su sabor característico. Sin embargo, en algunos casos se ha puesto en duda la existencia de péptidos umami, acechando su sabor a una ruptura que daría lugar a concentraciones apreciadas de ácido glutámico. Y ya conocen la estructura del ácido glutámico, ¿no? Entonces son 5 carbonos, un nitrógeno, eh, 4 oxígenos y algunos hidrógenos. Entonces ese saborcito rico, característico, se llama umami y precisamente es gracias al ácido glutámico. Quien no ha comido unas papitas así, papas fritas con carne de res frita y queso derretido encima, es una delicia, muy recomendable. Asimismo, las principales proteínas de la leche a las que ya nos hemos referido, que son la caseína y proteínas del suero, en forma líquida, se pueden transformar en sólidos o semisólidos con distintas texturas durante los procesos de fabricación, como el queso y el yogur, ¿no? Entonces, la leche de vaca contiene más de 40 proteínas. Por ejemplo, la que más predomina es la caseína, tiene un 80%, tiene suero, el suero tiene lactoglobulina, entonces la beta-lactoglobulina no existe en la especie humana y se encuentra en la leche materna en cantidades de microgramos debido a la ingesta materna de productos lácteos. Gracias a los productos lácteos de vaca principalmente es que nosotros ingerimos esta proteína. En cortes de carnes, que no son otra cosa que parte del músculo o de un grupo de músculos, la base de la estructura la constituye la organización de las proteínas que forman los tejidos originalmente diseñados para realizar contracciones musculares, la cual determina en gran medida la textura final de la carne. Entonces, aquí están los cornes. Entonces, ¿cuál es el chamberete? Es esta parte por el pie, la pierna, el aguayón, entrecor, la falda, el costillar,
la espaldilla, el pecho y el pescuezo, ¿no? Y el suadero, ¿no? Los ricos tacos o mencionados tacos de suadero es en esta parte de la res en donde se obtiene. La calidad organoléptica de la carne depende de múltiples factores. Algunos cobran mayor importancia en el momento de la compra, como la cantidad de grasa y el color, que es lo que primero vemos, ¿no? Entonces, si vamos a una carnicería y dices, ah, mire, quítale el gordito, ¿no? ¿Para qué? Pues es lo que no me interesa más la carne. Y el color, pues que sea un color más clarito, entonces no están rojizos. Algunas compañías les agregan colorantes para que sea un poco más atractivo, pero no por mayor colorante es mejor la carne. Y otros, cuando ya está cocinada, son el sabor importante, la jugosidad y la suavidad, ¿no? La suavidad es sin duda el atractivo que en mayor medida determina la satisfacción que produce la carne al comer y que marca susceptibilidad por parte de los consumidores. Y de hecho, por esa característica no se han hecho, digamos que muy común otro tipo de carnes. Por ejemplo, la carne de conejo es fácil de producir, es más barata, pero la carne de conejo es dura. Entonces, esa característica no les gusta a las personas, entonces por eso no es muy consumible, ¿no? Hace algunos años la Zagarpa intentó implementar un programa de avestruz, pero tampoco la gente come avestruz. Entonces, el sabor, más que nada, la dureza de la carne no les gustó y por eso, pues, no, ese programa que se tenía, que era un programa a nivel nacional, pues no llegó a su fin, ¿no? Porque la gente no le gusta comer carne dura. Es la forma en que matan al animal. Por eso, la forma en que maten al animal debe ser lo más rápida posible para que el animal no se estrese y ese estrés no pase a tensionar los músculos. Por eso, no sé si han visto cómo matan, por ejemplo, a las vacas, les pegan en la cabeza un balazo o les dan un choque eléctrico o les dan un palazo pero muy fuerte para que traten de morir lo más rápido posible sin sufrimiento para que la temperatura, para que la carne no sufra reacciones post-mortem. Y obviamente otra parte importante son las condiciones de almacenamiento, ¿no? Deben de guardarlas en temperaturas frías para su mejor conservación. Los procesos músculos animales se transforman en carne apta para el consumo a través del proceso de rigor mortis, que sigue el sacrificio y que implica complejos cambios fisiológicos, físicos y bioquímicos. Dos son los componentes principales que determinan la textura: las fibras musculares, la actina y miosina, y el tejido conectivo, el colágeno. Y de hecho, este tejido conectivo del colágeno es donde sacan las gomitas. Por eso es bueno comer gomitas, porque las gomitas nos aportan colágeno. Sin embargo, es malo por la cantidad excesiva de azúcar. Entonces, si las gomitas no tuvieran tanta azúcar, primero que nada, pues no serían atractivas, pero si fueran muy benéficas para nuestro beneficio. Les recomiendo que vean cómo hacer gomitas a través del colágeno, del tejido conectivo de los puercos. Lo pueden encontrar en YouTube y es divertido el proceso. Los cambios postmortem en el comportamiento contráctil del músculo llevan a su acortamiento y endurecimiento, que aumenta si se usan temperaturas por debajo de 10 y 15 grados centígrados. Este endurecimiento puede compensarse, al menos en parte, durante la maduración posterior, en la que se produce una degradación de las moléculas de proteína para dar otras más simples, por la acción de las enzimas proteolíticas que están en la propia carne. Nosotros matamos al animal o se sacrifica el animal, cesa la circulación sanguínea. Se producen entonces una serie de cambios en las que destaca la interrupción del aporte de oxígeno. Ante el déficit de oxígeno, comienza la glucólisis anaeróbica. ¿Y qué es esto? La oxidación de glucosa para que en ausencia de oxígeno la célula obtenga energía, lo que produce ácido láctico y una disminución del pH.
Ese ácido láctico da sabores indeseables y también la disminución del pH. Esta baja de pH favorece el desdoblamiento y desnaturalización de las proteínas, lo que a su vez facilita su ruptura por enzimas proteolíticas y ablanda la textura. La desnaturalización también origina la liberación de agua, ya que las proteínas destructuradas tienen menor capacidad de mantener el agua ligada. Esta exudación determina la jugosidad que tendrá finalmente la carne. Durante la maduración es muy importante la relación entre el pH y temperatura de la canal, pues afecta el color, jugosidad y textura. Si se produce una baja brusca de pH, la canal alcanza bajos pH cuando la temperatura todavía es alta. Esto origina una gran desnaturalización de proteínas que no pueden retener el agua, mientras que la acidez inhibe la actividad de las enzimas que se encargan del ablandamiento. También por eso venden ablandadores de carne, ¿no? La papaína es una proteína a partir de la papaya, entonces ayuda para que se suavice la carne. Por el contrario, cuando hay poca glucólisis, los niveles de ácido láctico también son bajos y no se produce una reducción suficiente de pH. En esta situación, las proteínas aumentan su capacidad de enlazarse y de retener agua, y esta estructura es la responsable de un color oscuro y que la carne sea seca y firme. Pues vamos a hablar de otro alimento, algo muy rico también, el queso. Durante la transformación de la leche en queso, las principales proteínas de la leche, que son las caseínas, que tenían 80 y tantos por ciento, y las grasas, se concentran de 6 a 10 veces, dependiendo de la variedad. Esto se consigue acidificando la leche y añadiendo una sustancia coagulante, que es la renina. Para la acidificación, habitualmente se inocula la leche con bacterias ácido-lácticas seleccionadas, que se llaman así porque llevan a cabo la transformación de la lactosa en ácido láctico, aunque si se trata de leche cruda, que es no pasteurizada, puede aprovecharse su contenido bacteriano original. El coagulante no es otra cosa que una enzima proteolítica. Originalmente, esta se obtenía del estómago de diferentes rumiantes. Ahora, hoy en día, también las reninas, hay reninas sintéticas. Actualmente casi ya no se usan estómagos de ternero para obtener enzimas coagulantes, sino que se emplean sustitutos sintéticos o productos por microorganismos. Independientemente de su origen, la principal función del agente coagulante en la fabricación del queso es romper un único enlace en los tipos de caseína. La integridad de esta proteína mantiene a todas las caseínas disueltas en la leche, y su ruptura en un punto clave destruye esta propiedad. Esto origina la desestabilización de las caseínas, que dejan de ser solubles y forman un gel que atrapa la grasa y algo de agua. El hecho de que existan más de 500 variedades de queso y que éstas sean tan diferentes entre sí, condicionando por el tipo de leche, ya sea de vaca, que es la más común, oveja, cabra, búfalo, etcétera, ¿no? Y por las operaciones que se realizan durante su fabricación. Sin embargo, cuando se termina este proceso, las cuajadas que se obtienen son todas prácticamente insípidas y con una textura elástica. Su transformación en queso, con variados aromas, sabores y texturas, se producen después durante la maduración, que dependiendo de la variedad, requerirá desde 3 semanas, como el queso mozzarella, hasta años, ¿no? Como el queso parmesano. Durante la maduración del queso tiene lugar la transformación de glúcidos, lípidos y proteínas retenidos en la cuajada. De esta transformación se encargan las bacterias acidolácticas, que en una primera etapa de acidificación de la leche y sus enzimas se liberan a la masa del queso una vez que han muerto y roto las bacterias. En algunos tipos de queso, como los maduros del modo en superficie, camembert, o en el interior cabrales o roquefort, son cruciales estos microorganismos que en conjunto se denomina microbiota secundaria. Y aquella persona que no haya probado este queso, el que está en la primera fotografía,
Es muy, muy, muy recomendable, ¿no? Parece que tiene en la parte superior, tiene una textura así como un polvito blanco, y en quesadillas es una delicia, ¿no? Y para aquellas personas, creo que para los hombres les gustan un poquito los sabores más fuertes, pues el queso Roquefort. Otro ejemplo los constituyen los quesos maduros con mohos en la superficie, como el brie y el camembert. El crecimiento de Penicillus camemberti produce amoníaco y desasifica la superficie del queso. Esto provoca que el pH del exterior del queso sea más elevado que en el interior, donde se mantiene un pH más ácido. Al cabo de 7 días de maduración, el pH en la superficie puede ser de 6 y el centro de 4.8. El mayor pH de la superficie favorece la ruptura de proteínas con la que con la parte exterior comienza a ablandarse. Una parte merece la torta del casar, un queso elaborado con leche cruda de oveja en Casar de Casares y alrededores, y en su elaboración se emplea un coagulante vegetal obtenido de la maceración en agua de las flores del cardo. Durante la etapa de maduración, la intensa actividad proteolítica de las enzimas del cardo da lugar a una textura altamente cremosa dentro de una corteza dura que en su momento óptimo puede llegar a derramarse a través de grietas de la corteza. Al uso del coagulante también se debe su aroma característico y su gusto intenso y amargo. Entonces, no dejen de probar este tipo de queso. Otro tipo de queso así parecido que me recuerda a esta fotografía es el queso bola de Ocosingo. Entonces, el queso bola de Ocosingo, la parte superficial es como un tipo de cera, y dentro del queso es como otro tipo de queso, ¿no? Esta parte es muy rica y deben de probar este tipo de queso. Y las espumas y emulsiones, hablando de proteínas, las espumas son estructuras en las que se consigue dispersar de modo uniforme un gas en un líquido o un sólido, como ocurre en el cama o en el pan. Alimentos como los helados están constituidos por un 50% de aire. Los sistemas airados son inherentes, inestables, y con el tiempo tienden a la separación. Los de escasa viscosidad, como la espuma de un capuchino, duran unos minutos. Los de viscosidad intermedia, como la nata montada, pueden durar varias horas, aunque los de consistencia sólida, como los merengues y helados, se estabilizan durante meses por acción del secado y la congelación respectiva. La espuma de la cerveza, por ejemplo, y de hecho la espuma de la cerveza es, la cerveza naturalmente no tenía espuma, es un aditivo que se le agrega. Y en algunos concursos de cerveza, la estabilidad de esta emulsión de proteína y aire tiene que tener un cierto volumen y un cierto tiempo de que se deshaga. Y con eso le dan, digamos, como puntos cuando hacen concursos de cuál es la mejor cerveza. Entonces, el huevo batido también, para hacer merengue, son sistemas estabilizados por proteínas. En estos casos es necesario que la burbuja de gas estén rodeadas por una fina película que los separe y los mantenga diseminadas en el líquido. Las proteínas se encargan de formar esta fina película, a la que las contribuyen su capacidad de interaccionar por una parte con el gas y por otra con las proteínas. Las emulsiones son dispersiones de dos líquidos no miscibles, de modo que pequeñas gotas de uno de ellos se distribuyen en el otro. Típicamente hay dos tipos de emulsiones en los alimentos: de grasa en agua, como la leche y la mayonesa, y de agua en grasa, como la mantequilla o la margarina. Entonces, aquí podemos ver cómo están las fases. Acuérdense que tenemos líquido más el otro líquido, que es la fase dispersa. Hacemos una emulsión y los líquidos son inmiscibles. Eso significa que no se van a mezclar. Esta es la representación de proteínas globulares estabilizando una emulsión de aceite en agua, migrando a la fase A, reorientándose en la fase
en la interfase para colocar sus zonas hidrofóbicas en contacto con la fase oleosa y las hidrofílicas en la fase acuosa, y finalmente formando una película viscoelástica. Los geles, por ejemplo, el gel representativo es el surimi. El surimi es otra aplicación de desnaturalización que consiste en la transformación de una disolución de proteínas en un gel. Si las proteínas se encuentran en una concentración suficiente y se establecen entre ellas enlaces estables, como los enlaces azufre ayudados por enlaces de hidrógeno, y por ello que unen cargas de distinto signo o grupos hidrofóbicos entre sí, llegan a construirse una red continua con la suficiente elasticidad. No es otra cosa que la transformación de un fluido en un sólido, ya sea un sólido blando o un semisólido, a través de las uniones necesarias, aunque su capacidad de retener o dejar escapar agua y grasa de su textura varían mucho dependiendo de la proteína de que se trate y del tratamiento que se aplique, del tipo de pescado que se utilice y de la forma en que éste se prepare. Surimi es una palabra japonesa con la que se denominan los productos creados a partir de pescados de carne blanda, mezclados con aditivos con los que se elaboran geles que imitan un sabor y una textura de productos marinos de la más alta calidad, generalmente de mariscos como el cangrejo, el langostino, la viera y las angulas. La textura es el principal atributo de los geles de surimi, la que determina su calidad y su precio para la transformación de una malla continua de fibras musculares. Normalmente se calienta la pasta de pescado picada en dos fases, inicialmente debajo de 40 grados centígrados para reforzar la malla de proteína, que esta se le llama suwari, y posteriormente a temperaturas altas de 80-90 grados centígrados para formar un gel rígido y estable. Estos son los mecanismos de gelificación de proteínas de pescados mediante el uso de aditivos. Entonces, sin tratamiento y cocinando puede ser un gel, pero con aditivos vamos a encontrar una mejor calidad en la gelificación. Entonces, si ponemos aditivos y calentamos, vamos a tener un gel mejorado, ¿no? Y finalmente, las nuevas fuentes de proteínas, que nuevas, digamos, para nosotros, pero nuestros ancestros, por ejemplo, los aztecas eh, comían mucho, ¿no? Su alimentación estaba basada en insectos. ¿Por qué? Porque es una muy buena fuente de proteína, ¿no? Entonces, algunas dicen nuevas fuentes de proteínas como algas, colasa, lenteja de agua y los insectos son alternativas baratas, saludables y sostenibles a las convencionales. Los insectos forman parte de una dieta tradicional de al menos 2.000 millones de personas y más de 1.900 especies se usan como alimento. Los más consumidos son escarabajos, coleópteros, que el 31%, orugas, lepidópteros, 18%, y abejas, avispas y hormigas, himenópteros, el 14%. A pesar de las numerosas referencias históricas y culturales aquí en México, en la mayoría de los países occidentales, la entomofagia provoca asco y se asocia a un comportamiento primitivo, por lo que recientemente se ha comenzado a prestar atención. Los famosos escamoles, los famosos los de maguey, las hormigas, los escarabajos, todo eso. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos nuestro vecino en Oaxaca y ellos consumen muchos insectos, ¿no? Y los preparan y los ven como platillos típicos. Los insectos son muy nutritivos por su contenido en proteína, ya había mencionado, es entre un 13 y un 77% de su peso seco, pero también en lípidos, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados omega 3 incluidos, vitaminas, fibras y minerales, aunque los niveles de nutrientes varían mucho entre especie y dentro de la misma especie, según su estadio de metamorfosis, su hábitat o su dieta, ¿no? De qué tan grande sea, si es adulto, si es niño, si es de dónde lo obtienes, ¿no? Pero generalmente el uso y el consumo de insectos es ya una alternativa
viable, aunque todavía en las dietas convencionales no están, digamos que registrado, pero es muy recomendable. También el consumo excesivo de estos alimentos de proteínas, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos al nujú. Cuando comemos mucho nujú, pues nos puede causar vómito o diarrea, porque el exceso de proteína también es malo para el estómago, pero eso es cuando se consume en grandes cantidades. Los insectos no solo se encuentran enteros, crudos, secos, pulverizados, fritos, cocidos y horneados, sino también que ya pueden procesarse para adoptar otras formas o extraer sus proteínas para que se usen como ingredientes en otros alimentos. La empresa Exo fabrica en los Estados Unidos unas barritas que combinan harina de grillo asado y pulverizado, con cacao, dáctiles, almendras y coco, ¿no? Las barritas son altamente ricas en proteínas, bajas en azúcar y contienen ácidos grasos omega 3, hierro y calcio, ¿no? Entonces, los gringos nos están ganando esta famosa idea de que, por ejemplo, en México se dio el cacao, nosotros podemos hacer chocolates, y en México hay una gran variedad de insectos, ¿no? Que nosotros podemos hacer. ¿Se puede hacer una fábrica de chocolate con insectos? ¿Pegaría? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces,